Muy buen día. El día de hoy vamos a presentar el tema de enterotomía y enterectomía junto a sus bases anatómicas y los procedimientos quirúrgicos respectivos. El grupo está conformado por Delgado, Torres, Matthews y quien les habla, Barrutia. Siguiente. Vamos a empezar con las bases anatómicas. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar lo que son las regiones de la cavidad abdominal. Es importante ubicar al tracto gastrointestinal, en específico a los intestinos, en estas regiones de la cavidad, los cuales se van a ubicar tanto en el abdomen medio y en una poca parte en el abdomen caudal. Siguiente. Aquí podemos observar el intestino delgado tanto del perro y del gato. Tenemos que este mide aproximadamente 3.5 veces la longitud del cuerpo, tanto en los felinos como en los caninos, y se va a comprender de un duodeno móvil y de un yeyuno e ilion móviles. Aquí podemos observar en la imagen las partes del duodeno, tanto craneal, descendente, transverso y ascendente. Tenemos también la flexura duodeno yeyunal, que está enumerado con el número 10, y el yeyuno con el 11, el ilion en el 12, y por último el páncreas, el cual va a tener tanto su lóbulo derecho como en el izquierdo. Siguiente. En esta imagen podemos observar las asas yeyunales de un felino, las cuales están enumeradas por el número 1. Luego tenemos a las asas yeyunales finales que están indicadas con el número 2, el ilion con el número 3, tenemos al nódulo linfático que está en el centro con el número 5 y los vasos yeyunales en el mesenterio con el número 6. Tenemos que estas estructuras se encuentran estrechamente unidas mediante el mesenterio, el cual va a surgir de una raíz mesentérica. Dentro de esta se van a encontrar tanto la arteria mesentérica craneal como los ganglios linfáticos y el plexo nervioso mesentérico mayor. En la otra imagen podemos observar las capas de la pared intestinal, tanto la mucosa, la submucosa, la muscular y por último la serosa. Siguiente. Luego continuamos con la irrigación. Tenemos que la arteria mesentérica craneal va a ser la que va a vascularizar la mayor parte del intestino delgado, con excepción al duodeno craneal o proximal, el cual va a estar irrigado principalmente por la arteria celíaca, la cual esta sale de la aorta abdominal y se va a dividir en las ramas gastroduodenales y ramas pancreático-duodenales. Luego, el resto del intestino delgado va a estar irrigado por la arteria mesentérica craneal, la cual también va a salir de la aorta abdominal, más específicamente en la primera y segunda vértebra lumbar. Esta se va a dividir en dos ramas, en la pancreático-duodenal caudal y la rama ileocólica. En esta pancreático-duodenal se va a ramificar varias veces en 12 a 15 arterias yeyunales, y estas a su vez se van a dividir en más ramas que la vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Siguiente. Aquí podemos observar tanto la rama ileocólica, de las cuales van a salir las arterias iliales que van a irrigar al ilion. Tenemos también las arterias que van a irrigar al duodeno, la pancreático-duodenal craneal y la caudal. Y por último, las arterias yeyunales que van a irrigar al yeyuno. Estas 12 a 15 arterias yeyunales van a dividirse varias veces para formar lo que son los vasos arcadiales terminales. Y de estos vasos arcadiales terminales van a salir los que son los llamados vasa recti, que son pequeños vasos rectos que se van a originar de estas y van a penetrar directamente a través de la pared intestinal. Siguiente. Con respecto al drenaje, tenemos que toda la sangre de las vísceras va a drenar en la vena porta. Esta gran vena porta va a estar formada por la confluencia de tanto la vena esplénica como de las venas mesentéricas craneal y caudal. Y luego se va a dirigir cranealmente desde la raíz del mesoyeyuno hasta el hígado, donde va a drenar toda esta sangre. Siguiente. Con respecto a la inervación, tenemos que va a estar principalmente inervado por el sistema nervioso entérico, el cual va a formar parte del sistema nervioso periférico, y este va a regular las diferentes funciones de lo que es el tracto gastrointestinal, y por esto va a ser por medio de dos plexos, el plexo mientérico y el submucoso. El submucoso se va a ubicar entre la capa interna de la capa muscular circular y la submucosa.
va a estar más desarrollado en lo que es el intestino delgado y el colon. Y el plexo meentérico va a estar situado entre las capas musculares circular y longitudinal a lo largo de todo el tubo digestivo. Siguiente. Por último, tenemos acá la musculatura, en la cual tenemos la línea alba, la cual va a ser un punto de referencia para iniciar nuestra cirugía tanto de enterotomía como enterectomía, la cual vamos a hacer una incisión aquí en la línea alba. También tenemos lo que es el músculo oblicuo del abdomen y el músculo recto del abdomen. Siguiente. En estas imágenes podemos observar que ya se ha extraído el músculo recto del abdomen y podemos observar con mayor detenimiento las asas intestinales y parte del músculo oblicuo interno. Siguiente. Con respecto al instrumental, tenemos a estos instrumentos que van a ser de corte de diéresis. Tenemos al bisturí, a la tijera mayor recta, a la tijera Metzebaum. Para la separación se van a usar estos separadores de Farah-Beauf y para la hemostasia se van a usar las pinzas hemostáticas, tanto la Kelly curva como la Kelly recta. Siguiente. Para la síntesis vamos a usar lo que son las pinzas de Adson con dientes y la pinza portagujas. Y por último, para la prehensión vamos a usar las pinzas de Alice y las pinzas Backhouse. Siguiente, por favor. Esto va a ser todo el equipo que se va a utilizar tanto en la enterotomía como en la enterectomía, junto a los guantes y a los hilos de sutura. Siguiente. Bueno, el primer procedimiento quirúrgico que vamos a hablar es la enterotomía. ¿En qué consiste la enterotomía? La enterotomía consiste en la realización de una incisión en alguna parte del intestino donde se puede extraer algún cuerpo extraño que puede causar obstrucción parcial o completa del mismo. Esto se realiza cuando las alteraciones de la pared intestinal son reversibles y también sirve para la recolección de biopsias con espesor completo de todas las áreas intestinales. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en primer lugar tenemos que identificar el asa intestinal afectada, exteriorizarla y aislarla del resto del abdomen. Luego tenemos que exprimir con delicadeza el contenido intestinal en ambos sentidos para alejarlo de la zona intervenida, con la ayuda de pinzas, clamps intestinales o los dedos de un ayudante, si en caso tuviéramos uno que nos ayudaría en la cirugía. Tercero, vamos a tener que elegir la zona intestinal menos lesionada, es decir, la zona post-obstructiva, que en este caso sería la posición A, la porción A del intestino. De no lograr movilizar el cuerpo extraño distalmente, la incisión debe realizar la incisión en la zona preobstructiva, que sería la zona B, como se aprecia. Nunca se debe realizar la incisión encima del cuerpo extraño, que sería la porción C, ya que en esa zona la probabilidad de apertura de la sutura es mucho mayor. Siguiendo con el procedimiento, tenemos que realizar la incisión en sentido longitudinal en el borde antimesentérico con un bisturí como se aprecia en la imagen y tenemos que adaptar la enterotomía al cuerpo extraño para extraerlo sin producir lesiones a la pared intestinal. Siguiendo, tenemos que terminar la incisión con tijeras Metzenbaum o una tijera mayor recta, como mencionó mi compañero en el instrumental, y la incisión debe permitir la extracción del cuerpo extraño sin que se desgarre la pared intestinal. Esto quiere decir que no tenemos que estar ejerciendo mucha más fuerza de la conveniente porque pudiéramos dañar tanto la pared como la mucosa del intestino. Por último, tenemos que en caso el cuerpo extraño esté adherido a la pared luminal del intestino, se debe liberar traccionando estas adherencias con mucha delicadeza por lo mismo que mencioné. Una vez retirado ya el cuerpo extraño, tenemos que aspirar o eliminar el contenido de la asa incidida para evitar que el contenido salga y contamine al peritoneo, creando así al paciente una peritonitis. Luego se recomienda emplear una sutura de aposición como la sutura Gambi, que más adelante vamos a ver, ya que es muy resistente debido a que engloba 2 veces la capa submucosa y produce una mínima estenosis cicatricial. Material de sutura, bueno, usamos un hilo de monofilamento de material sintético absorbible y en pacientes con hipoproteinemia severa, usar material no absorbible. Tener presente el grado de estenosis cicatrizal que se producirá para elegir el tipo de sutura. En esta tabla, o como vemos, que las suturas vaginantes producen un grado de estenosis mayor a comparación de una sutura posición que produce un grado de estenosis mucho menor. Bueno, llegamos acá a la sutura Gambi. En este caso tenemos que, en primer punto, para hacer esta sutura, tenemos que atravesar todas las capas del intestino con la aguja de sutura, penetrando aproximadamente 3 milímetros del borde de la incisión. Luego, en la imagen 2, podemos observar que la aguja se va a dirigir hacia la mucosa, entrando en la misma a una distancia de 1 milímetro aproximadamente con respecto a la incisión. Se exterioriza a través de la pared intestinal, procurando no llegar hasta la serosa. Luego, en la imagen 3, como vemos, se repiten las mismas maniobras, pero a la inversa en el otro lado de la herida.
se introduce la aguja a través de la misma para salir aproximadamente a 1 milímetro del borde. En la imagen 4, como vemos, se va a atravesar de nuevo todas las capas del intestino para exteriorizar la aguja a 3 milímetros del borde de la enterotomía. Y por último, en la imagen 5, ya para concluir lo que es la sutura Gambi, tenemos que se va a anudar el hilo haciendo presión, pero no tanta presión, ya que pudiera esto desgarrar el mismo intestino, que es un tejido un poco suave, ¿no? Para concluir lo que es la técnica de la enterotomía, tenemos que al finalizar la sutura se debe comprobar que no se filtra, o por así decirlo, o se filtra algún contenido, por lo que se debe inyectar suero a moderada presión en la luz, como se puede observar en la imagen, para observar que no haya filtraciones. Luego se debe limpiar el asa intestinal con suero fisiológico antes de reintroducirlo en el abdomen. Y por último, tenemos que comprobar que el resto del tubo digestivo esté en perfecto estado para así reintroducirlo. Para finalizar, se debe colocar un segmento de Piplon por encima de la asa intestinal, formando así como un sello que cubra la herida, se puede decir, de la enterotomía, y impidiendo que se adhiera a otras estructuras abdominales. Si en caso hubiera filtraciones, como mencioné, se tiene que hacer otros puntos correspondientes para así como que evitar que se dé estas filtraciones y mejorar lo que es el cierre del mismo enterotomía. Bien, ahora vamos a continuar con el procedimiento quirúrgico de enterectomía. Siguiente, por favor. La enterectomía implica la eliminación de un segmento de intestino y la posterior anastomosis de sus extremos remanentes. Este procedimiento está indicado para pacientes que presenten una pared intestinal muy dañada, ya sea por la presencia de cuerpos extraños, intususcepción, isquemia, perforación o neoplasias. Siguiente, por favor. Continuando con la técnica, una vez que ingresamos a cavidad abdominal, debemos exteriorizar el asa intestinal afectada. En este paso, la sujeción de los extremos la puede proporcionar el ayudante, si es que lo tenemos, y va a sujetar con sus manos. De esta forma podrá modificar el lugar de presión durante la cirugía de acuerdo a como sea necesario. Si el intestino no presenta perforación, se debe valorar la capacidad de recuperación vascular del mismo y de esa manera determinar la zona intestinal a extirpar, considerando la extensión de la zona afectada en el intestino y los vasos sanguíneos presentes en el mesenterio que irrigan esta zona. Siguiente, por favor. Una vez identificados los vasos mesentéricos que llegan a la zona afectada, tenemos que proceder a ligarlos. Para ello vamos a utilizar un disector para crear pequeños orificios en el mesenterio y así poder colocar las ligaduras. Estos orificios deben estar lo más próximo al intestino, garantizando un correcto flujo sanguíneo a la superficie intestinal que será anastomosada posteriormente. Siguiente, por favor. El siguiente paso es llevar el contenido intestinal hacia craneal y caudal de los puntos de incisión. Eso lo puede realizar el ayudante con sus dedos para así poder evitar la salida del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. Luego se realiza la incisión del intestino en sus 360 grados utilizando unas tijeras Metzenbaum. Para ello se debe considerar el diámetro de los extremos a extirpar. Si los extremos son similares, de similar diámetro, los cortes serán perpendiculares, y si uno tiene un diámetro mayor que el otro, el diámetro menor, se realiza un corte oblicuo y en el de diámetro mayor un corte perpendicular para que así puedan unirse perfectamente. Luego de esto, se debe alargar la incisión hasta el mesenterio, asegurándonos de dejar suficiente mesenterio entre esta incisión y los vasos arcadiales para poder suturar posteriormente. En este paso es importante aspirar y quitar el contenido digestivo de las bocas anastomóticas, porque el siguiente paso es iniciar la anastomosis término-terminal. Estas suturas deben estar a 2 milímetros del borde de la incisión y separadas de 2 a 3 milímetros entre sí. De preferencia, el material que se va a utilizar es monofilamento sintético absorbible, a excepción de los casos de peritonitis o hipoproteinemia, en donde se recomienda material no absorbible. Siguiente, por favor. La sutura va a comenzar por un punto en el borde mesentérico, otro punto en el borde antimesentérico, y después se van a completar con puntos sueltos por una cara y posteriormente por la otra. En este paso es importante verificar que la grasa del mesenterio no ingrese a la sutura, ya que si ingresa es posible que el contenido intestinal se libere hacia la cavidad peritoneal y se produzca una peritonitis. Siguiente, por favor.
Una vez que terminamos con la sutura del intestino y del mesenterio, vamos a comprobar la estanqueidad del intestino introduciendo solución salina fisiológica a través de una jeringa en la que vamos a poder observar cómo se genera presión en el interior del intestino y se compruebe que no haya fugas o salidas a través de la sutura. Por último, se sutura la herida del mesenterio para evitar que se pueda producir un vólvulo intestinal. Esta sutura se va a llevar a cabo con el mismo material empleado para la anastomosis intestinal y se realizan de 3 a 4 puntos simples teniendo la precaución de no lesionar los vasos mesentéricos que estén cerca. Siguiente, por favor. Lo siguiente es lavar el asa intestinal, evitando que el suero de lavado caiga en el interior de la cavidad abdominal y luego se reintroducen estas estructuras en su lugar. Si se cree necesario antes de realizar este paso, se puede ometizar la anastomosis para poder favorecer así la cicatrización y la estanqueidad de la misma. Luego se procede con el cierre de la incisión abdominal, utilizando la técnica estándar, iniciando por el músculo recto, continuando con la sutura del tejido adiposo y por último la sutura de la piel. Siguiente. Bueno, para las suturas comenzaremos con la sutura del intestino, de la anastomosis. Bueno, lo que se suele usar son suturas de aposición. Estas unen... Discúlpenme. Bueno, estas suelen usarse principalmente el punto cambio, que es el más estable y seguro, aunque es un poco más complicado y tedioso de hacer. De ahí le sigue el punto simple continuo y el punto simple discontinuo. El punto simple continuo tiene una particularidad que a veces suele ocasionar estenosis de la luz del intestino, por lo que no es tan recomendable como el discontinuo. Este se usa porque es sencillo, rápido de hacer y es lo que se busca en una cirugía. Bueno, otras suturas para intestinos son las invaginantes. Entre ellas están la Cushing y la Connell. La diferencia entre ambos es que la Cushing no penetra la submucosa y la Connell sí. Y eso hay que tener en cuenta. Los puntos invaginantes, su particularidad es que muchas veces reducen la luz, así que hay que tener en cuenta el tamaño del intestino y del paciente, ya que si no puede predisponer a obstrucciones. Bueno, después seguimos con el músculo. El músculo recto se suele usar una sutura simple continua, ya que lastima menos el músculo y es rápida y fácil de hacer, doble, o si no, un punto festonado o de Ford, que también es rápida. Después seguimos con el tejido subcutáneo, que se utiliza una simple continua, para pasar a la piel, donde se utiliza un punto subdérmico, que lo que suele hacer es fijar lo más simétrico la piel, y por eso la cicatriz es mínima. También se puede utilizar un punto en X, que es más estable que el punto simple y discontinuo. Bueno, los tipos de hilo a usar, me olvidé de mencionar, es más que nada el ácido poliglicólico, tanto en el intestino, en el músculo, el tejido adiposo, pero en la piel sí se utiliza un hilo no absorbente como el nylon o la seda negra. Bueno, y se utilizan agujas disculpen, cortantes. Las consideraciones a tomar en cuenta es cuándo realizar el procedimiento. Hemos hablado de dos técnicas quirúrgicas, la enterotomía y la enterectomía. Bueno, esto depende mucho de la viabilidad intestinal, ahora vamos a comentarlo, y puede traer consecuencias. En la viabilidad intestinal lo que vamos a ver es la necrosis. La enterotomía se utiliza cuando no hay necrosis y signos de esta. El color de la mucosa está roja, rosada, es una textura normal, no friable. Hay peristaltismo, pulso arterial y por eso si hay corte, sangra y no hay adherencias. En cambio, en la enterectomía ya hay un daño en la mucosa intestinal, puede ser una necrosis, por lo que el color se puede observar un rojo oscuro, una consistencia friable que nos muestra que ya hay daño. No va a haber peristaltismo ni pulsos arteriales, y de cortarlo no va a haber incisión, lo que nos muestra que no hay un riego sanguíneo. Pueden encontrarse adherencias de Pignon, y bueno, como se ve en la imagen de abajo, hay una obstrucción. Cualquiera dirá que podemos usar cualquiera de las dos técnicas, pero la recomendable es la enterectomía porque vemos que tiene un color oscuro, por lo que puede haber necrosis. Bueno, algunas complicaciones que pueden haber es el ilirio paralítico, deficiencia de la sutura. Esto puede ser porque al suturar se añade tejido adiposo o el hilo es de un material inapropiado para el tipo de sutura, o también se sutura un tejido necrosado.
Bueno, la peritonitis se da por una mala permeabilidad de la sutura o daño en esta. La estenosis, que es una complicación muy común, es la reducción de la luz que predispone a más obstrucciones. Bueno, y el síndrome de intestino corto, esto se da mayormente en la enterectomía, donde se retira una porción del intestino. Y esto le da menos espacio de absorción al paciente. Bueno, en la siguiente tenemos nuestras referencias bibliográficas, y eso sería todo. Gracias.